Hola, muy buenas, muy buenas. Vaya pedazo de intro. Bienvenidos a D-Cycle Webinars y es que el tema de hoy no merece menos. Hoy vamos a tratar la temida CSRD o no tan temida, eso lo veremos al final del webinar. Y vamos a ver cómo sobrevivir a ella, ¿no? Vamos a aprender muchas cosas, pero el objetivo de hoy no es que seáis expertos en CSRD. El objetivo de hoy es que la entendáis para que podáis trabajar en ella. Bien, muchos ya me conocéis. Yo soy Jacob Humbert, que soy abogado y cofundador de D-Cycle, y traigo como siempre a mi compañero de aventuras, Luis Escámez. Hola a todos, bienvenidos otra vez a un nuevo capítulo de D-Cycle Webinars. Los que habéis estado en otros webinars sabéis que no va a ser un webinar normal, que nos lo vamos a pasar muy bien, pero también vamos a aprender muchísimo, así que esperemos que lo disfrutéis. Este tema es tan importante, el tema de la CSRD, que hemos querido traer a alguien más, un Jedi, que lo presentamos ahora mismo, Ricardo Méndez, Richie One Kenobi. Muy buenas a todos y todas, ¿qué tal? Pues sí, yo soy Ricardo, voy a estar acompañando a Luis. Ay, es que se te corta un poco. Bueno, Ricardo va a estar en el chat atendiendo a todas las preguntas que puedan surgir. Richie Wankenobi es profesor en el MIT de sostenibilidad, análisis de ciclo de vida. Entonces, bueno, estáis muy bien acompañados, pero aún así, sed buenos con él, ¿vale? Por favor. Sí, por fin. Vale. Bien, hoy vamos a aprender principalmente dos cosas. Vamos a entender qué es la CSRD y cómo debemos afrontarla, ¿vale? Hemos planteado para que este webinar sea lo más útil posible hacer un caso práctico para que nos pongamos en los ojos, hagamos un ejercicio radical de empatía con vosotros y veamos paso a paso qué es lo que nos vamos encontrando. Lo vamos a hacer todo esto a través de Hanna Sola, que aunque podáis pensar a priori que no, tenéis mucho más en común con ella de lo que pensáis. Es una persona que ha sacado los estados de información no financiera a pulmón, es un perfil 4x4 súper valiente que saca todos los marrones que le echan encima. De hecho, el comité cree que tiene 1000 manos, ¿no? Porque todo lo que le suelta lo saca. Así que nada, esta va a ser nuestra protagonista de hoy, como lo fue en el de Webinar de Alcance 3, lo fue Pepi. Pues Y además Jacobo está bastante sola. ¿Eh? sí, Vale, vale, dale para vale. adelante, anda. Bien, vamos. La primera pregunta que se hace cuando le dicen, toma, Hanna, nos aplica la CSRD o tenemos que hacer la CSRD, entérate de qué va esto. Bien, lo primero que tenemos que hacer es entender de dónde viene esto. Bien, con el Green Deal, la Unión Europea se establece unos objetivos que para poder lograrlos tiene que invertir un montón de pasta, 270 billones para ser concreto, en actividades sostenibles dentro de la Unión Europea. Entonces, lo que hace la Unión Europea, con Ursula von der Leyen a la cabeza, es tratar de entender y poder comparar las distintas actividades dentro de la Unión para poder destinar ahí toda la inversión. ¿Has dicho Ursula von der Leyen? Sí, 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 sí. Venga. Vale, hay que ver. Bueno, ok, Vale. y entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con estas Exacto, pues inversiones? que para poder comparar las distintas empresas, las distintas actividades sostenibles de no sostenibles y poder invertir ese dinero bien, va sacando distintos actos jurídicos, distintas regulaciones como la taxonomía, etcétera. Al final, su objetivo, insisto, es, y lo veremos a lo largo del webinar, es poder comparar empresas. Entonces, lo que hace es sacar también la NFRD, que es la directiva anterior que nos obligaba a empezar a reportar indicadores ESG. El problema con la NFRD es que todo el mundo reportaba lo que quería y cómo quería. Entonces, el Parlamento Europeo, la Unión Europea, dice, bueno, yo que tengo toda esta pasta para invertir, necesito lo primero tener más empresas para comparar, es decir, voy a ampliar el ámbito de aplicación de 11.600 a 50.000, voy a hacer que la auditoría sea obligatoria para que la información que publican sea fiable, voy a además crear un estándar para que todo el mundo reporte lo mismo de la misma manera y la información sea comparable, que estos son los ESRS, que veremos más adelante, y además, para poder comparar toda esta información en masa, voy a hacer que lo publiquen en un formato digital que es el XBRL, que no es un altavoz, es un formato digital, pero no os asustéis, es igual que el formato digital de una factura digital, ¿vale? Entonces, esto es lo nuevo que trae la CSRD respecto a lo anterior. Bien, esta es una pregunta que se hace mucha gente
cuando se transpone, porque ya sabemos que nuestros gestores no suelen llegar puntuales. La rumorología dice que se le va a dar prioridad en el próximo Consejo de Ministros de la semana que viene o la siguiente y que se va a solicitar a la mesa del Congreso el trámite por vía urgente, que suele tardar la mitad que el proceso ordinario, y que en marzo o abril estará traspuesta, ¿vale? Pero bueno, sabemos cómo funcionan las cámaras de nuestro país, que a veces parecen más la fiesta de la tomatina que gente preocupándose por nosotros, así que esa es la respuesta, ¿no? No podemos dar una respuesta clara, pero estimamos que será ahí. La siguiente pregunta que se plantea Hanna es, vale, yo trabajo en Galletas Estelares, es una empresa que tiene distintas áreas de negocio, de manufactura, bienes de consumo, servicios, es un grupo de empresas. Y se pregunta, oye, ¿esto a mí me toca o me puedo librar? Bien, aquí lo que se tiene que plantear son 3 preguntas. ¿Soy una entidad de interés público? Si estáis dudando, no sois una entidad de interés público, ¿vale? Estos son aseguradoras, bancos, etcétera. ¿Soy una empresa grande? Pues bueno, si vemos que de forma consolidada tiene 800 empleados y 440 millones de facturación, sí, porque aquí las empresas grandes consideradas por la normativa son empresas que cumplan 2 de los 3 requisitos que voy a decir a continuación. Tener más de 250 empleados, tener 50 millones de facturación o 25 millones en activos del balance. Por último, se pregunta Hanna, oye, pero una sola de las sociedades del grupo ya cumple con estos requisitos. ¿No puedo separarlo y reporto con esta? No, no se puede. Si presentas las cuentas anuales de forma consolidada, esto es un informe de gestión más. Vas a tener que presentar esta memoria de la CSRD junto con el resto. ¿Cuándo? El ejercicio de 2025, la información de 2025 en 2026, como la mayoría de vosotros. Muy bien, estupendo. Bueno, pues ya tenemos un entendimiento. Hanna ya tiene un entendimiento de dónde viene la CSRD, a qué responde, cuándo le viene y llegamos ya al grueso, ¿no?, del tema. ¿Cómo se hace? Bueno, no sé si seguramente ya muchos de vosotros que estáis en el webinar, por ciento, 625 asistentes. Esto es historia de España otra vez más, no fue solo en el alcance 3, si os lo perdisteis no os lo perdáis, pero hemos batido récords, probablemente el webinar de sostenibilidad y de CSRD, no sé si más grande de Europa, pero me da igual, ya simplemente de España, y eso es gracias a vosotros, así que muchísimas gracias por estar aquí. Aquí, bueno, claramente se ve además el problema que nos enfrentamos, que afecta a tantas empresas. Bueno, entonces muchos de vosotros seguramente hayáis investigado ya por internet y habréis llegado a lo que nosotros llegamos o donde Hanna va a llegar, que es un planeta un poco inhóspito, feo, la verdad bastante incómodo, que es el planeta EFRAG. El planeta EFRAG es, digamos, donde nos vamos a encontrar muchas cosas, guías de implementación de doble materialidad, guías de implementación de no sé qué, SRS, requisitos de divulgación, data points. Bueno, hay una cantidad de palabras que Hanna se va a ir de este planeta y lo que vamos a hacer es ponerle un poco de orden y claridad. Para los mortales o los terrícolas, el EFRAG es la institución oficial que publica la información y las guías de, oye, ¿cómo cogemos este tema? Lo que pasa es que, con todo el cariño del mundo, sin ellos no habría nada, pero son infernales. Vamos a poner en un paso muy básico y muy ordenado que nos dice la EFRAG de cómo vamos a tener que hacer estas memorias. Bueno, como sabéis y como hemos visto, el objetivo de la CSRD es conseguir que la información sea comparable entre empresas y eso se consigue poniendo mucha estructura. ¿Os imagináis que comparando 2 balances de 2 empresas distintas vieseis los pasivos y se calculasen de modos distintos? Pues no, aquí es lo mismo. Vamos a comparar memorias de sostenibilidad de empresas y tenemos que hablar de lo mismo. Lo primero es, vamos a categorizar la información en 4 grandes bloques. Información general de la empresa, información ambiental, social y de gobernanza. Esto no es nuevo. Ahora sí que esos temas son tan amplios, son tan grandes que los vamos a categorizar en lo que llamamos ESRS. Son categorías de cosas que vamos a hablar y a medir dentro de cada ámbito. ESRS significa European Sustainability Reporting Standard. Simplemente es el estándar, la estructura. Veis que bueno, cada uno tiene los suyos y dentro de ellos, que siguen siendo bastante generales, bastante amplios,
vamos a dividir un poco más. Como decían, no sé, los romanos, creo que eran, divide y vencerás. Pues lo mismo. Dentro de cada SRS vamos a encontrar unas categorías, subcategorías de información que se llaman requisitos de divulgación. Básicamente son grupos de información dentro de grupos, temáticas, subtemáticas. Exacto. Y esto, que parece origen, sinceramente, pero aquí ya dentro de estos requisitos de divulgación es donde vamos a encontrar los famosos data points. Los data points simplemente son puntos de información únicos, muy concretos, KPIs, cosas que vamos a medir o a incluir en nuestra memoria. Bien, la verdad es que hay una barbaridad de data points. EFRAG tiene un Excel que los muestra ahí y, bueno, si los contamos son más de 1000. Y entonces hay que poner un poco de orden a esto. Antes vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Para salir de esta tanta teoría, sabéis que nos gusta ir muy a la práctica. Vamos a poner un ejemplo para entender bien. Entonces, si hablamos de la categoría de social, donde aquí tenemos 4 SRS, 4 estándares, vemos que uno de ellos puede ser el estándar de S1, el de personal propio. Vamos a hablar de cosas que tienen que ver con los propios empleados y el personal propio. Dentro de esta categoría, de este estándar, vamos a tener muchos requisitos de divulgación. Uno de ellos son las métricas de remuneración, donde vamos a medir, pues, como de bien o mal estamos remunerando a la plantilla. Y esto lo vamos a decir de una forma muy concreta. Específicamente lo vamos a medir con 7 data points. Uno de ellos es el importantísimo, que conocemos muchos, de brecha salarial de género. ¿Vale? Entonces, esto, digamos, es donde podemos hilar todos estos palabras que habéis visto en Internet, en el FRAG. Aquí es donde tenéis la claridad de cómo se estructura todo. Bueno, ¿qué te parece, Jacobo? Pues un universo digno de ciencia ficción, desde luego. Vamos a ver de toda esta amalgama de información, realmente Han Solo se preguntará oye, ¿qué sí, qué no, ¿no? Porque todo esto está muy bien, pero vamos al grano. Justo, aquí, como hemos dicho, hay más de 1000 data points, pero no hace falta incluirlos todos en el informe. Para eso vamos a pasar una serie de pasos, vamos a hacer una serie de filtros que nos van a decir qué debemos incluir en la memoria y qué no. Lo primero es que la CSRD nos dice que hay unos data points obligatorios para todas las empresas, sí o sí hay que incluirlos, que son los del el ámbito general, que hablamos del contexto de la empresa, y algunos de la parte de medio ambiente. Estos 100% los tenemos que incluir, seamos la empresa que seamos. Pero luego vemos que la CSRD ha establecido ciertas moratorias. Por ejemplo, si hay una empresa que tiene menos de 750 empleados, puede omitir temporalmente todos los que hablan del ámbito social y algunos de medio ambiente. Ahora, Galletas Estelares, la empresa de Hanna Sola, tiene 800 empleados en consolidado, como hemos visto. Entonces, no los puede omitir ahora mismo, no los puede descartar, va a tener que ver qué hace con ellos. Aquí importante, esta moratoria, dependiendo de la temática, es de 1 año o de 2 años. Pero la Unión Europea pone esta moratoria por un motivo muy sencillo, que es para que os dé tiempo a gestionarlo. Es decir, que mucho cuidado con decir esto ya lo veré en el futuro. Es decir, no, tengamos cuidado porque es algo que antes o después tenemos que abordar y que no nos pille el toro. Exacto, entonces aquí tenemos ya, bueno, pues lo que vamos a ir incluyendo en el informe de Galletas Estelares, 100% tenemos esos data points obligatorios y ahora tenemos que ver qué hacemos con el resto. Y aquí lo que vamos a necesitar es un filtro. Este filtro es la famosa doble materialidad, es un análisis de doble materialidad, que vamos a meternos con ella. Bien, bueno, la doble materialidad, que por cierto, vamos a hacer un pequeño sondeo, vamos a ver si hay alguien que ya la tenga hecha o que esté en ello, esté en trámite, o oye, bueno, todavía no habéis empezado. Variadito, como todo, ¿no? Uy, está ganando el no. Bueno, pero hay gente que está en ello, entonces, sí. pues mira, pues entonces no cambiéis de canal. Vale. Bueno, pues vamos a ver qué es la doble materialidad.
bueno, muchos ya venís haciendo materialidades con los informes no financieros, entonces simplemente el concepto es el mismo, lo que pasa es que se expande y se le da un poco más de estructura. Vamos a hablar de dos tipos de materialidades. La primera es la materialidad de impacto. La materialidad de impacto es cómo impacta la actividad de galletas estelares de la empresa en el medio ambiente, en las personas y en la sociedad. ¿Qué impacto tiene la actividad de nuestra empresa hacia afuera, hacia el exterior? Luego, una vez tenemos eso hecho, tenemos que mirar hacia, digamos, de vuelta, ¿no? Cómo los cambios en el planeta y en la sociedad representan un impacto o tienen un impacto financiero en galletas estelares. Eso es lo que mide la materialidad financiera. Una cosa importante que nos trae la CSRD es que lo que es importante ya no es solo lo importante para nosotros. Ahora tenemos que, oye, de un modo un poco más, digamos, acentuado, incluir a lo que se llaman nuestros grupos de interés. Oye, nuestros proveedores, empleados, inversores, en fin. Si hay algo que es importante, material, para un proveedor, por ejemplo, aunque nosotros dentro de la empresa no lo sea, sí que deberemos meterlo incluirlo como importante, ¿vale? En el informe. Bien. Cuando hablamos de materialidad, la CSRD además define un poco más específico cómo debemos identificar estas cosas, ¿no? Si hablamos de materialidad de impacto, es decir, el impacto que genera galletas estelares en el planeta o en la sociedad, vamos a poder distinguir entre dos tipos de impactos. Los impactos actuales y los impactos futuros o potenciales. Y además, estos impactos pueden ser positivos o negativos. Esto lo aclara, vamos, lo deja muy claro la directiva. Dice, oye, aunque tú puedes hacer un impacto positivo y aunque sea positivo, es bueno, es material. De vuelta, cuando hablamos de la materialidad financiera, que es importante financieramente, destacamos dos tipos digamos, de información. Uno van a ser los riesgos financieros y otro, pues las oportunidades. Esto ya lo lleváis trabajado seguramente de los estados de información no financiera o incluso las propias áreas financieras o de riesgos ya tienen este análisis bastante avanzado. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Con Hannah Sola, Luis. Exacto, vamos allá. Bueno, cuando hacemos la doble materialidad, y volvemos al punto de siempre, ¿no? O sea, lo que queremos es comparar información entre empresas, conseguir darle una estructura común a las cosas. Entonces, antes las materialidades, había mucha, digamos, cada empresa hablaba de los temas un poco que creía relevantes o de las cosas que veía, ¿no? Y les daba su propio nombre, etcétera. Ahora la CSRD propone 89 temáticas sobre las que vamos a tener que evaluar si son importantes o no cuando hablamos de sostenibilidad. Aquí con la NFRD lo que pasaba es que como cada uno hablaba de lo que quería, pues al final los resultados no son comparables. Esto es lo que hace que las empresas hablen de lo mismo para que sea efectivamente comparable. Eso es. Entonces vamos a ver un ejemplo. Una de las cuestiones de sostenibilidad que está relacionada con el cambio climático es el consumo de energía. Entonces vamos a hacer una doble materialidad en directo. Destacamos esa cuestión de sostenibilidad y lo primero lo vamos a incluir en nuestra matriz, donde en un eje vertical solemos representar lo que es importante a nivel de impacto y en horizontal lo que es importante a nivel financiero. Entonces, ahora va a coger Hannah Sola y va a empezar a involucrar a esas personas, esos grupos de interés y hacerle ciertas preguntas para ver dónde ese punto se va a mover en nuestra matriz. Así que lo primero que hace Hannah Sola es ir a el encargado de calidad o el experto en cambio climático, en sostenibilidad, y le va a preguntar, en este caso veis que es Yoda, y le va a preguntar, oye, Yoda, ¿qué impactos actuales o futuros, positivos o negativos, crees que tiene galletas estelares en el cambio climático respecto al uso de la energía, ¿no? Entonces, Yoda dice, mira, para hacer todas las galletas usamos maquinaria y toda la maquinaria usa un diésel que es un combustible fósil
y es, digamos, el 100% de nuestra fuente de energía. Entonces, esto automáticamente va a llevar este punto arriba en esa vertical. Es una cuestión muy importante, ¿no? Porque afecta al cambio climático y está relacionado con la energía. Pero luego dice, pero no solo eso, sino que el año que viene hemos conseguido presupuesto para, oye, cambiar las calderas e implantar o hacer cierto autoconsumo de biomasa. Y eso va a ser un impacto positivo y es en el futuro, es potencial, es el año que viene. Entonces eso lo que va a hacer es, oye, pues va a subir un poco más este tema porque es importante para la empresa. Muy bien, ahora Hanasola tiene que ir a la otra, digamos, la otra visión, ¿no? El otro filtro. Necesitamos hablar ahora con el departamento financiero, en este caso liderado por C3PO. C3PO, entonces Hanasola le pregunta a C3PO, ¿qué oportunidades y qué riesgos ves relacionados con el consumo de energía en galletas estelares? Y C3PO dice, pues mira, con el proyecto de Yoda, de las calderas y la biomasa, vamos a aumentar el autoconsumo y eso nos va a hacer reducir el gasto de energía que tenemos. Un poco, ¿vale? Pero lo va a hacer. Sin embargo, ojo, porque hemos detectado un riesgo. Y es que hay una guerra espacial que ha hecho que el precio del gas natural, del que todavía dependemos mucho, suba. ¿Vale? Y es un combustible fósil. Entonces esto nos va a llevar, oye, pues este tema de la energía a, digamos, a un área muy importante. Vale. Muy bien, pues visto Bueno, uno medioambiental, vamos con uno social. vamos a hacer el mismo ejercicio con una cuestión de sostenibilidad del ámbito social, ¿no? Aquí Hanasola de nuevo vuelve a sus stakeholders y detecta que R2D2 es, digamos, el responsable de recursos humanos. Y le pregunta, oye, ¿qué impacto tenemos nosotros en cuanto a los salarios en la empresa? Y R2D2 dice, blup, blup, oye, hemos detectado un desajuste salarial entre, bueno, hay ciertas diferencias entre personas que ocupan el mismo puesto de trabajo. Eso para nosotros es muy importante. Pero dice, pero ojo, que no es todo malo. También hay una cosa que tenemos muy buena, es un impacto real positivo, que es que pagamos por encima de la media de mercado. Y esto nos hace retener talento y, bueno, y los empleados están muy contentos. Entonces esto, de nuevo, lo sube. Ahora, lo mismo que antes, Hanasola va a ir al departamento de finanzas, en este caso va a hablar con Chewbacca y le va a decir, Chewbacca, ¿qué riesgos u oportunidades detectas en cuanto a los salarios y que pueden tener un impacto financiero? Y Chewbacca dice... Me obligó a Jacobo a hacer eso, ¿vale? Yo no quería. Es mentira, ha sido él porque él quería. Perdón. Pero bueno, eso que traducido a idioma humano, Chewbacca dice, mira, la verdad es que nosotros este tema no nos parece... Vale, veo que al menos he hecho gracia. Este tema a nosotros no nos supone ningún riesgo, no hemos detectado ningún riesgo, ninguna oportunidad, porque como pagamos muy bien a los empleados, no tenemos ningún miedo de que se vayan a la competencia o que nos roben talento. Entonces, para ellos esta cuestión, oye, puede no ser material, ¿ok? Y veremos que esto pues tiene su propio modo de tratarse, ¿vale? Lo veremos más adelante. Muy bien, pues así tenemos un par de ejemplos y este ejercicio es el que hay que hacer con el resto de cuestiones de sostenibilidad. Aquí un apunte muy importante es que la idea principal de este webinar es que no le generemos trabajo innecesario a las personas, ¿vale? Y que seamos eficientes en cómo abordamos las cosas. Y desde aquí ya podemos empezar a hacer eso. Lo primero es que si hay cuestiones de sostenibilidad que sabemos que no tienen ningún sentido con nuestra empresa,
La CSRD nos permite que las retiremos y no las tengamos en consideración para hacer la doble materialidad. Es decir, que antes de ponernos a preguntar e involucrar a nadie, podemos quitarlas de en medio. De la misma forma podemos añadir, pero bueno, eso ya para los que quieran ir a por nota, que no creo que ahora mismo sea necesario. Entonces, como vemos en pantalla, podemos reducir esas cuestiones para preguntarle solo a la gente que es necesario sobre temas importantes. Exacto. Una vez hemos recabado ya toda esa información sobre estas cuestiones, vamos a tener nuestra matriz completa y es el momento de poner un límite, ¿no? Una puntuación a partir de la cual algo va a ser relevante o no. Es importante saber que estos límites pueden ser distintos. No tiene por qué ser el mismo para el impacto que para el límite financiero. Aunque también, oye, hay que... Una cosa también importante es en la materialidad financiera, que ya los que habéis hecho estados de información no financiera ya bueno, lo tenéis ya trillado, tiene que estar coordinado con el área de finanzas, el área de riesgos, con sus propios parámetros de cuándo consideran un riesgo o una oportunidad relevante, ¿vale? Pero pueden ser independientes esos dos límites. Muy bien, ahora ya sí tenemos, digamos, las cuestiones de sostenibilidad que son importantes para galletas estelares y las vamos a poder usar como filtro. Lo que vamos a hacer ahora es cotejar cada uno de los requisitos y los data points y saber si son, oye, si pasan el filtro de las cuestiones de sostenibilidad, es decir, si están vinculadas, si están relacionadas los data points con esas cuestiones de sostenibilidad e incluirlos en el informe. Ahora, este ejercicio, así en la animación parece muy fácil, pero tiene su cosilla. Sí, si lo haces a manubrio hay que ir uno a uno, es un trabajazo, pero bueno, aquí lo importante es que entendamos los conceptos, así que seguimos avanzando. Bien, una vez tenemos estos resultados de la doble materialidad, de la misma forma que cuando vamos a plantear cualquier tipo de estrategia o empezar a involucrar a muchísima gente con algo, lo que es importantísimo es que estemos alineados o bien con nuestro comité de sostenibilidad o con el comité de dirección. Entonces, nosotros vamos a presentarles los resultados de la materialidad y decir, oye, haciendo este ejercicio nos ha salido que esto es importante y que esto no es importante. Ahí simplemente utilizando sentido común vamos a poder decir, oye, este se nos ha quedado fuera o este me lo puedes explicar por qué sale material. Y además un apunte muy importante aquí es esta información, estas cuestiones de sostenibilidad están relacionadas a información que luego vamos a hacer pública. Es decir, que lo que no hagamos público vamos a haber elegido nosotros que no es relevante para nuestro negocio. Entonces, mucho cuidado con si hay alguna cuestión que a nivel social es sensible, con no incluirla, porque luego te pueden decir, ah, ¿qué pasa? Que este tema no es importante en tu organización. Ah, muy bien, algún capullo que vaya a tocar las narices, ¿no? Pero que es importante que lo tengamos en cuenta porque luego esto es información pública, ¿vale? Muy bien, y una vez validamos con las personas relevantes e importantes de que efectivamente esto es lo que vamos a gestionar, a hablar en el informe, a incluir, hay que hacer lo que se dice, lo que llaman el gap analysis. Simplemente en el gap analysis, cuando veamos, oye, las temáticas que vamos a incluir en la memoria, nos vamos a hacer una pregunta que es, ¿de esta temática la estamos gestionando a día de hoy? Es decir, oye, ¿tenemos métricas, políticas, procesos o no? Entonces nos vamos a encontrar estas dos situaciones. Si es una temática que nos ha salido relevante, pero que no hemos hecho nada hasta el día de hoy, no pasa nada. La directiva lo tiene contemplado y simplemente lo que nos pide es que digamos cuándo y cómo vamos a empezar a medirlo. Esto es lo que se llaman una palabreja que son las PAMT, las PAMTs, ¡Pam! que simplemente vamos a decir, oye, qué políticas, acciones, métricas y objetivos, o targets en inglés, vamos a hacer, vamos a empezar a medir. Simplemente definir estos PAMT ya va a completar varios data points. Entonces, esto nos va a llevar un camino recorrido. Y si es que sí, por ejemplo, muchos ya estaréis midiendo la huella de carbono desde hace varios años, indicadores sociales, Políticas de igualdad, etcétera. todo eso simplemente lo que vamos a tener que hacer es incluirlo en el informe.
Muy bien, pues una vez, digamos, tenemos un poco claro de qué vamos a hablar, hemos validado la información, vamos adelante y es el momento de ensuciarnos las manos, ¿no? De ir a por los datos. Hanna Sola va a pasar a la acción. Efectivamente, vamos a empezar a recabar mucha información y a trabajar con datos. Entonces, bueno, ya sabéis que nosotros consideramos que esto es un ejercicio muy complejo, y que se debe, bueno, adoptar un enfoque a lo mejor innovador para poder asegurar la eficiencia. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a imaginar que a galletas estelares le han salido como relevantes, como importantes, 3 data points que va a tener que medir, como son las emisiones de alcance 2 de la huella de carbono, el porcentaje de energía renovable que usa en la organización y los kilovatios o megavatios hora de consumo de energía. Estos son, digamos, 3 KPIs, 3 datos específicos que cada uno tiene su trabajo. Lo primero es que Hanna Sola se tiene que estudiar, o Hanna Sola, quien lo calcule, va a tener que estudiar la metodología de cómo se hace eso. Luego hay que crear fórmulas, hay que ver qué variables hay, qué parámetros, hay que ir a por el dato. El dato ya nos gustaría, pero siempre nos viene un poco regulero, así que hay que limpiarlo, transformarlo, hay que hacer los cálculos y finalmente incluirlo en el informe. En esta imagen, solo con este ejemplo de 3 data points, estamos hablando de lo que podrían ser, digamos, 18 pasos que hay que hacer, 18 unidades de esfuerzo. Esto creemos que es un enfoque muy ineficiente. O sea, a cualquiera de vosotros fácilmente os pueden salir 500, 600 data points a incluir en el informe. Entonces, ¿qué vemos aquí? Si nos fijamos, estos 3 KPIs, estos 3 data points, tienen un punto en común, que es el dato del que beben. De modo que si le damos la vuelta y pensamos de un poco distinto, podemos cambiar la realidad. Para medir estos 3 data points, vamos a obtener ese dato, que pueden ser las facturas de luz, puede ser el registro de consumo que tenéis en el RP, en el SAP, obtener el dato y dárselo a la tecnología para que lo pueda procesar, almacenar, calcular e incluir automáticamente. Y hemos reducido el esfuerzo de 18 a 1. Podría decirse que he utilizado la fuerza, Luis. Vamos a ver si Hanna Sola aprende los caminos de la fuerza o no. Venga, vamos allá. Vamos de hecho a entrar en velocidad luz, así que... ¿Quién quiere entrar en velocidad luz? ¿Quién quiere pasar al ciberespacio? ¿Alguien quiere saltar al ciberespacio? Venga, vamos. Oye, imagino que Hanna Sola para saltar lo que necesitará será una nave, ¿no? Efectivamente, una nave espacial. Pues vamos a subirle a la nave D-Cycle. Bueno, bienvenidos a esta nave espacial de Hanna Sola. Algunos ya la conocéis. Pero bueno, es una nave espacial que lo que hace es llevarte a todos los destinos del universo para que cumplas con todos tus casos de uso y objetivos ESG. Lo primero que va a hacer Hanna Sola en el cuadro de mandos, en el panel de control, es configurar a dónde quiere ir, ¿no? Y configurar esos casos de uso que debe resolver. El piloto automático de esta nave le va a indicar paso a paso qué es lo que tiene que hacer para llegar a estos destinos. Vemos que el primer paso aquí sería hacer la doble materialidad, así que sin más dilación, porque no he venido a hablar de mi libro, vamos a saltar a ello. Bien, aquí, bueno, muchos habéis comentado que lo estáis haciendo, la mayoría que no, o que ya lo habéis terminado. Desde aquí vais a poder aprovechar todo el trabajo que hayáis hecho hasta ahora. Pero lo más importante que se va a encontrar aquí Hanna Sola son 3 cosas. Va a tener control, flexibilidad y trazabilidad. Va a tener control de toda la información del contexto de su empresa. Va a tener visibilidad de toda la información que intercambia con sus stakeholders, no solo para CSRD, sino para cualquier caso de uso. Seguidamente, va a tener la flexibilidad que te da la CSRD para pues, pedirle las cosas que necesitas a un grupo de interés y no pedirle las que no tenga sentido preguntarle. Es decir, va a poder personalizar todos esos cuestionarios o todos esos requerimientos de información directamente desde aquí.
y además sin tener que estudiarse toda la metodología y todo EFRAG, porque los cuestionarios los hacen cumpliendo todos los criterios que marcan. Hemos hablado que tiene control, tiene flexibilidad y, por último, lo más importante para cuando vamos a dirección a presentar el resultado del ejercicio de la doble materialidad, tiene trazabilidad de los resultados. Al estar toda la información digitalizada, podemos entender perfectamente el por qué nos sale algo material, es decir, importante, y no material. Aquí, por ejemplo, veis que algo que puede ser material financieramente o importante financieramente, pero no tan importante de impacto, aún así, en esa situación debemos incluirlo en el informe, con tal de que cumpla el umbral de una de las dos, digamos, uno de los dos ejes, vamos a tener que hablar de ello. Exacto. Después Hanna Sola, en este viaje al ciberespacio, no tiene que transponer, oye, qué data points entran dentro de estas cuestiones, sino que esto es algo que ya viene dado. Y aquí viene el verdadero reto, que es lo más importante, que es, oye, ¿voy a tener que pedirle tantísima información a tantísima gente? Bien, aquí vemos, por ejemplo, que nos han salido 200 data points materiales. Es decir, tenemos que generar 211 tareas a las pobres personas que las gestionen, ¿no? Entonces, a la hora de pedir información a otras personas, lo más inteligente y lo que hay que hacer para tener éxito es limitar al máximo el trabajo que les vamos a generar. Es decir, que haciendo el mínimo esfuerzo posible nos la puedan enviar. Esto solo se consigue haciendo dos cosas. La primera es siendo milimétricamente precisos y concretos con qué necesitamos de ellos. Y lo segundo, que esa nos toca a nosotros también, siendo suficientemente flexibles para que como tengan la información, a nosotros nos valga. Es decir, que el único trabajo o esfuerzo que hagan sea enviárnosla, que no tengan que buscarla, que trabajarla, que editarla, nada. Lo voy a volver a decir. Tenemos que ser concretos en qué pedimos y flexibles para que solo tengan que enviárnoslo. Nada más. Es la única forma. Entonces, vamos a ver cómo puede hacer esto Han Sola con el botón de la velocidad luz. Antes mencionaba Luis que para tener ese 90% de eficiencia, tenemos que dejar de hablar de data points y pasar a hablar de datos fuente. Aquí vemos que tenemos 211 data points. Vamos a pasar a hablar de datos fuente. Aquí lo que vemos es que, oye, con un Excel o con la encuesta de movilidad, es decir, con un documento, rellenamos 10 data points. Con la información de residuos, 10 data points. Con las facturas de combustión, 6 data points. Con información de mercancía, 5 data points. Estamos hablando de que son 1, 2, 3, 4 documentos para más de 30 data points. 4 documentos, 30 data points. Esto es la velocidad luz. ¿Vale? Ahora hemos cumplido con, oye, somos muy concretos y eficientes con qué te pedimos. Para eso lo que tendremos que hacer es, pues, incluir a un responsable, que aquí me voy a poner a mí. Venga. Vamos a pedirnos unas facturitas de luz. Vale. Y me salta una notificación. Tengo una nueva tarea. En esta nueva tarea lo que me está pidiendo es que suba las facturas de luz. Entonces, vamos a ver cómo podemos introducir simplemente este dato para que se rellenen todos los data points correspondientes. En Decycle, por cierto, la forma más eficiente de tener el consumo eléctrico medido en tiempo real es a través de Datadisk, que es básicamente que nos conectamos con la base de datos de las distribuidoras eléctricas en España y todo lo relativo en la ISO 14001, huella de carbono, CSRD, todo lo relativo a consumo eléctrico lo tendremos ya traqueado. Bien, si nos vamos a las instalaciones, ¿vale? Pues aquí la persona a la que le he generado la tarea se tendrá que limitar exclusivamente a hacer esto. Pondrá aquí la distribuidora y subirá todas las facturas que sean necesario. ¿Qué está pasando aquí? Aquí nosotros sabemos que principalmente trabajáis con 3 tipos de información. Información digitalizada, información en Excel o en formatos de tablas. Digitalizada puede ser RP, softwares, etcétera. Excels o PDFs. Entonces, bueno, yo añadiría uno más, que es, hay muchas veces que ni siquiera hay ninguno de esos 3. Correcto. Y necesitamos, bueno, suplir un poco el dato, ¿no? Pero vamos a ver que es una situación súper común y que la tecnología nos ayuda mucho a eso. Totalmente. Los que habéis trabajado
peleándoos con los datos, sabéis que hay dos escenarios, cuando existen y cuando no. Cuando existen hay que procesarlos, que es lo que estamos viendo a día de hoy, y cuando no existen deberemos estimarlos, que lo veremos más adelante. Entonces, aquí con tecnología de lectura de imágenes vamos a leer todo el documento, a interpretar y sacar los datos que necesitamos para pues calcular las emisiones para el caso de uso de sostenibilidad, introducir la información para la 14001, calcular los data points para la CSRD. Entonces, esto se va a quedar procesando. Habíamos visto antes en los data points que también nos decían, oye, el dato de mercancías nos va a rellenar 5 data points. Pues vámonos a las mercancías. Aquí vamos a poner un ejemplo con un formato distinto. Como vemos, de nuevo, podemos subir tal y como tengamos la información. Nos podemos imaginar aquí a Hanna Sola pidiéndole al encargado de logística que suba un archivo de, oye, las mercancías que se han enviado, se han recibido pues en un mes, ¿no? En concreto. Correcto. Aquí podríamos ver, pues oye, como suele ser un extracto de este tipo de información de mercancías, pues con la fecha, el origen, destino, datos incompletos, datos que pueden ser relevantes para ciertos casos de uso que no estén, es decir, el día a día. Entonces vamos a seleccionar esto. Aquí lo que está pasando por detrás es que la tecnología está sustituyendo todo ese trabajo de limpieza de datos que debería hacer un equipo de análisis de datos que nunca existe y que somos todos nosotros. Pero es básicamente lo que está ocurriendo. Estamos identificando todos los valores dentro del documento y planteando cuáles son los que puede entender la plataforma. ¿Vale? Además, esto se puede parametrizar y configurar para cada tipo de documento. Todos nuestros clientes, pues por ejemplo, leen decenas de miles de filas de compras, de cualquier tipo de información cada mes. Entonces, aquí vemos que nos ha ido seleccionando absolutamente todo. Aquí no ha encontrado el transporte porque no estaba. Entonces, para ciertos casos, como decía Luis, cuando no tengo el dato, desde DeCycle vamos a poder enriquecerlo para dar el más probable en base al resto de información del documento. Entonces, vamos a procesar estos datos y además la plataforma nos va a avisar si tuviésemos algún error, ¿vale? Pues aquí nos lo seleccionaría. Es decir, datos que nos falten que sean necesarios, porque esto es importantísimo para luego las auditorías. Nos va a avisar de que todo está bien, para que nosotros estemos tranquilos. Voy a darle aquí a comando Z, vale, y lo voy a subir. Perfecto. Y esto se va a calcular automáticamente. Bueno, ya sabemos que la tecnología puede estar unos minutos pensando, pero ya está. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo hemos progresado en nuestro panel de control. Vemos que hemos progresado, pero es que estos no son los únicos data points que existen. También existen los data points sociales. Es decir, con los data points, con este tipo de documentos, los data points numéricos, vamos a poder rellenarlos del tirón. Pero oye, es que más de la mitad son narrativos. Entonces, Exacto. vamos a ver cómo los resolvemos estos. Exacto. Como hemos visto, oye, procesar datos numéricos tiene su tela y nos va a servir para completar mucha información, que, oye, estos data points que llamamos numéricos, seminarrativos, tablas, bueno, KPIs, digamos, en base a información cuantitativa. La información cualitativa, que en CSRD, en idioma CSRD es KPIs, data points narrativos. Aquí nos encontramos pues desde las explicaciones de nuestras políticas, digamos, hipótesis que hayamos hecho durante el informe, cómo interpretamos cosas. Esto hay que incluirlo aquí, simplemente son textos y documentos. Lo importante es tenerlo todo en un mismo sitio, en un mismo repositorio centralizado para poder generar ese informe que nos pide la CSRD, ese informe digital. Efectivamente, antes de sacar este informe en este formato, que es un formato muy hermético, que o ponemos todo bien o no va a funcionar, la pregunta que Hanna Sola se hace es, oye, ¿cómo sé que todo el mundo está haciendo las cosas bien? Pues desde el panel de tareas va a tener control de todo, de quién ha hecho qué, cuándo y cómo y qué documentos ha subido, para tener plena trazabilidad y todas las evidencias también disponibles. Además, la plataforma nos va a avisar siempre de todos los datos que nos falten, como hemos visto antes, pero no solo en esa pantalla, para que las auditorías vayan perfectamente y tengamos toda la información que necesitamos o podamos, en su caso, justificar por qué no lo tenemos. ¿Vale? Y nada, nos descargaríamos el informe en XBRL y ya estaría. Ahí, por cierto, Jacobo te ponía un punto importante que tienes que tener para La hacer taxonomía, correcto.
Vale, la taxonomía, que es otro melón del cual hablaremos en otro webinar, pero tened en cuenta que es necesaria tenerla completada para poder presentar el informe. Si tenéis más dudas de esto, ponedlo y bueno, os daremos apoyo. Em, bueno, estas son las novedades que trae D-Cycle en cuanto a la CSRD y, oye, ha estado muy bien la temática de Star Wars, ha estado muy bien todo esto. Sí que es verdad que, oye, sabéis que lo hacemos un poco para hacerlo ameno, ya es suficientemente, digamos, denso el tema. Pero un punto importante aquí es, sabéis que los que sois ya clientes nuestros, los que habláis con nosotros, sabéis que nos encanta y creemos que es fundamental desarrollar producto junto a vosotros. Desarrollar, tener las conversaciones, incluir vuestras preocupaciones y vuestros pensamientos como parte del diseño del producto. Así que aquí os queremos invitar a la comunidad que hemos creado en LinkedIn, CSRD España. Bueno, al final os lo compartiremos Sí. para que podáis acceder. Y en esa comunidad vais a tener a Richie Wankenobi y a muchos más expertos Sí. a, bueno, resolveros cualquier tipo de información y nosotros también vamos a poder ver esas preguntas y esa información para seguir haciendo el mejor producto. Porque este producto que hacemos no es un producto, digamos, para la CSRD. Este producto es un producto para vosotros, es un producto Exacto. para las personas. Sí, o sea, y aunque demos un toque un poco más sosegado o menos aburrido al tema, no quiere decir que no siga pareciendo de ciencia ficción, que es una absoluta barbaridad el tema de la CSRD, pero es que no es un problema de las personas, de la misma forma que no, o sea, no es un problema de las empresas, es un problema de las personas. De personas como Hanna Sola y de personas como vosotros, o sea, como tú, María, como Laura, como David, como Pedro, como todos los que estáis aquí, como Raquel, como Ana, Cristina, estáis aquí por algo y que sepáis que no estáis solos. Nosotros creemos firmemente, bueno, y trabajamos para daros al control de la sostenibilidad. Estáis aquí porque creemos en lo mismo y para conseguir que tengáis control de la sostenibilidad, tenemos que quitar la sostenibilidad todo lo que le sobra, ¿vale? Si estáis aquí es porque creéis lo mismo. Y lo que le sobra a la sostenibilidad es que la sostenibilidad hasta ahora ha sido un ejercicio de cosmética, ha sido un ejercicio de palabras bonitas, y eso no es verdad. Vosotros estáis aquí porque sabéis que es un reto jodido. Sabéis que empezamos a hablar de forma honesta, a llamar a las cosas por su nombre, a innovar en las formas de hacer. Nunca lo vamos a atajar si no. ¿Vale? Entonces, quiero daros la bienvenida e invitaros a que os subáis a nuestra nave, si creéis en las palabras que estoy diciendo, porque no vamos a tener límite juntos, ¿vale? Y por cierto, que sepáis que no acaba aquí el webinar, sino que si os ha gustado, esparcid la palabra y compartid en LinkedIn qué os ha parecido este webinar y os regalaremos a todos los que lo hagáis una camiseta de Nadie tiene ni puta idea de la CSRD, porque es verdad, nadie la tiene. ¿Vale? Y no pasa nada por decirlo, es una realidad. Bueno, muchísimas gracias. Espero que os haya gustado mucho el webinar. Nos vemos en la siguiente. Os dejamos con los créditos finales. Adiós. Te dije que no deberíamos poner a Úrsula con Parquete. No, pero es buena, es buena. Vale, vale.
Let the choir sing.